El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase número 9, que es el aparato digestivo 1. Entonces acá nosotros vamos a ver el proceso de formación de lo que son el intestino anterior, medio y posterior, ¿no? Pero en esta oportunidad, como lo hemos dividido en dos clases porque es un poco larga, nosotros vamos a ver cómo es que se va a formar y vamos a llegar a lo que es el tubo intestinal anterior, ¿no? El intestino anterior. Entonces, nosotros vamos a ver de que todo este proceso se va a desarrollar en la cuarta semana del desarrollo. En la cuarta semana del desarrollo, el tubo digestivo, que es el que va a dar origen a lo que es el aparato digestivo, que en esta época se denomina el tubo primitivo, va a ser un tubo que se va a formar por una serie de plegamientos, como lo vamos a ver, ¿no? Pero este tubo se va a dividir en tres partes, en lo que es el intestino anterior, en el intestino medio y el intestino posterior, ¿no? En todo el desarrollo de esta clase vamos a ver solamente hasta el intestino anterior. La siguiente clase veremos el intestino medio y el intestino posterior. Entonces vamos a pasar a desarrollar. El tubo intestinal, que es el tubo primitivo, se va a formar por el plegamiento cefalocaudal, es decir, desde la parte más craneal del embrión hacia la cola. Este plegamiento que se va a dar de manera cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo, y el plegamiento lateral del embrión hace que una parte o una porción de la cavidad del saco vitelino que está revestida de endodermo se incorpore al embrión para formar el intestino primitivo. Entonces ustedes tienen que saber que el tubo digestivo se forma a partir del intestino primitivo como una serie de plegamientos cefalocaudales y laterales, ¿no? Ahí ustedes en la imagen A pueden observar a un embrión presomita. En este embrión presomita van a ver a lo que es el embrión, ¿no? Que está constituido por el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ¿no? La parte de azul es el ectodermo, la parte de amarillo es el endodermo, que juega un rol muy importante en lo que es la formación del tubo intestinal, ya que todo el epitelio va a estar revestido de endodermo, ¿no? Y estamos viendo las cavidades extraembrionarias como la cavidad amniótica y lo que es el saco vitelino. Entonces en la imagen B, que representa a un embrión con 7 somitas, ya nosotros estamos viendo cómo esta cavidad del saco vitelino a través del plegamiento ya se va inmiscuyéndose, ya se va introduciendo en lo que es el embrión, ¿no? Entonces en las subsiguientes imágenes vamos a ver de que ya el embrión a través de este plegamiento va a hacer que una parte del saco vitelino ingrese hacia el embrión, ¿no? Pero este tubo primitivo que se va formando tiene los extremos ciegos, es decir, la parte craneal está tapizada por lo que es la membrana bucofaringea, que al romperse va a formar la boca, y la parte caudal está tapizada por lo que es la membrana cloacal, ¿no? Que al romperse se va a formar la cavidad anal, ¿no? Entonces, esta parte central del intestino medio, ¿no? Como ustedes están observando a través de la flecha, va a quedar temporalmente conectada al saco vitelino, ¿no? A través de lo que es el conducto vitelino o el pedículo del saco vitelino. Entonces, en el embrión de 14 somitas, nosotros vamos a ver que el saco vitelino aún se comunica con el tubo primitivo a través del conducto vitelino, ¿no? Bueno, al finalizar el primer mes, nosotros estamos viendo un mayor desarrollo de este plegamiento y vamos a ver cómo ya el saco vitelino se ha inmiscuido. Hay otras estructuras desarrolladas como los sarcofaringios, las cavidades pulmonares, y estamos viendo, ¿no? Entonces, que de este plegamiento se forma el tubo digestivo. Entonces, como les vuelvo a mencionar, el origen embrionario de este tubo digestivo se va a dar en la cuarta semana de desarrollo por un plegamiento, ¿no? De lo que son los pliegues cefalocaudales y plegamientos laterales, ¿no? Entonces, vamos a ver de que el intestino que va a dar origen al aparato digestivo se denomina el intestino primitivo y está dividido en tres intestinos: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Concentrémonos bien en la imagen. En la imagen vamos a ver que está dividido en estas tres partes, pero vamos a ver una parte que está resaltada, ¿no? Que dice intestino faríngeo. Este intestino faríngeo forma parte del intestino anterior, ¿no? Algunos lo consideran como un intestino más, pero en realidad está formando parte del intestino anterior, y en realidad esto no se está estudiando mucho en lo que es el aparato digestivo, porque
Después del aparato digestivo 2 vamos a ver la clase de cavidades y pulmones. Entonces, en esta clase nosotros vamos a observar o vamos a desarrollar, mejor dicho, la formación del aparato respiratorio, porque justamente el intestino faríngeo va a formar a lo que es el divertículo respiratorio. Entonces, el intestino faríngeo comienza de la membrana bucofaríngea hasta lo que es la yema o el divertículo respiratorio, ¿no? Todo ese es el intestino faríngeo, que forma parte del intestino anterior. Y el intestino anterior, como ustedes pueden observar, ¿no?, que está dividido ahí, va desde la membrana bucofaríngea hacia lo que es la yema hepática, hacia la parte caudal de la yema hepática. Luego vamos a ver el intestino medio, que justamente comienza de la parte caudal de la yema hepática hasta lo que es los 2/3 de las partes derechas del colon transverso, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos observando. Y el intestino posterior, que comienza de 1/3, ¿no?, izquierdo del colon transverso hacia lo que es la membrana cloacal. Entonces esos son los límites que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no?, de lo que es la división del intestino primitivo, que va a dar origen a todo lo que nosotros conocemos, ¿no?, desde lo que es el esófago hacia lo que es el ano, ¿no? Y vamos a ver luego los componentes a medida que vamos a desarrollando cada uno de estos temas. Entonces, el endodermo, que era lo que estaba de amarillo, ¿no?, cuando ustedes estaban viendo estas imágenes, todo lo que está de amarillo representa el endodermo. Entonces, justamente es el endodermo quien forma el revestimiento epitelial del tubo digestivo y va a originar a lo que son las células específicas, ¿no? Todo lo que es el parénquima va a ser originado por el endodermo. El parénquima viene a ser lo que son las células fundamentales, ¿no?, que van a dar lugar a los órganos. Por ejemplo, el parénquima hepático viene a ser el hepatocito, ¿no? El parénquima cardíaco, bueno, no es el tema, pero viene a ser el miocardiocito, ¿no?, el cardiocito. Entonces nosotros estamos viendo que el endodermo va a formar el parénquima, que son las células específicas, las células más importantes. También va a formar a las glándulas, a las células endocrinas y las células exocrinas del páncreas, ¿no? Entonces el endodermo se encarga de la formación del parénquima y el mesodermo visceral se encarga de la formación del estroma, que es todo lo que acompaña al parénquima, ¿no? El estroma es el tejido fundamental, el tejido de sostén, de soporte. Además, el mesodermo visceral está formando los músculos intestinales, el tejido conjuntivo y los componentes peritoneales de la pared intestinal. Vamos a ver la regulación molecular, ¿no? La regulación molecular se va a dar en el momento en el cual se va a dar los plegamientos laterales del embrión, que van a permitir un mayor acercamiento del cuerpo. Entonces, esta regulación se va a dar gracias a una interacción entre el endodermo, que formaba lo que es el parénquima, y el mesodermo visceral, que formaba lo que es lo que era el estroma, ¿no? Y ahí nosotros estamos viendo los diferentes genes que están resaltados en los cuadritos. Por ejemplo, el PDX1 va a ser un gen regulador para la formación del duodeno, el COX-E para la formación del intestino delgado, el COX-A para la formación del intestino grueso y del recto, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo diferentes colores, que significa la representación de los diferentes genes que van a regular justamente el proceso y el lugar en donde se van a formar estas estructuras, ¿no?, del aparato digestivo. Entonces, la interacción epitelio-mesenquimatosa va a hacer que se secrete el Sony-Hegehut en el tubo intestinal, ¿no? Entonces, esto va a estimular a diferentes factores del mesodermo que van a determinar el tipo de estructura, y asimismo se van a dar la formación del estómago, del duodeno y del intestino delgado, ¿no? El Sony también va a estimular a diferentes genes del tipo OX, que eran genes de hemosecuencia, que van a dar lo que es la orientación cefalocaudal en la región justamente caudal del intestino medio y del intestino posterior, para que activen a factores del mesodermo, y de esta manera hacen que en el endodermo se formen los componentes del intestino medio, intestino posterior, incluyendo al intestino delgado, cielo, colon y cloaca. En la imagen ustedes pueden observar los genes OX, que van desde el gen 9 hasta el gen 12, y estamos viendo los diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, el OX 9 va a formar lo que es el estómago, el OX 9 y 10 el intestino delgado, el 9 al 11 el ciego,
el 9 al 12 va a formar el intestino grueso y el 9 al 12 también forma la cloaca, y todos estos son señales que van a estar reguladas por la interacción epitelio-mesenquimatosa a través de la secreción del son y jeje. Vamos a ver también la formación de lo que son los mesenterios, ¿no? La formación de los mesenterios en sí lo vamos a ver en la clase que corresponde a cavidades, ¿no? Pero acá vamos a dar algunas generalidades justamente por lo que estamos en lo que es el aparato digestivo. Algunas partes del tubo intestinal van a quedar suspendidas en lo que es la pared dorsal y ventral de los mesenterios. Me voy a explicar mejor. Cuando nosotros tenemos un órgano, por ejemplo como el estómago, este órgano no puede estar suelto en lo que es la cavidad abdominal, entonces necesita estar sujeto mediante membranas, ¿no? Estas membranas que son del tipo grasosas van a ser los mesenterios, ¿no? Los mesenterios específicamente son capas dobles del peritoneo que van a rodear un órgano y lo conectan con la pared del cuerpo, ¿no? Seguimos con el ejemplo del estómago. Entonces el estómago va a ser rodeada por estas capas del peritoneo que van a formar los mesenterios, y este peritoneo va a conectar a la pared del cuerpo con el órgano, ¿no? Y así también puede conectar un órgano con un órgano, un ligamento con un órgano o diferentes estructuras del aparato digestivo, lo cual van a hacer de que todas estas estructuras, todos estos órganos ya van a estar bien posicionados y no se caigan, ¿no? Porque tienen que estar fijados, y los medios de fijación van a ser a través de ligamentos, del peritoneo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en la quinta semana, el intestino va a quedar suspendido de la pared del cuerpo, justamente lo que les digo es como un medio de sostén, por el mesenterio dorsal. Y ahí nosotros podemos ver la imagen embriológica, ¿no? De la formación justamente de los mesenterios, ¿no? Que vamos a ver al mesoduodeno, al mesenterio propiamente dicho, al mesocolon, ¿no? Entonces estos mesenterios van a adquirir el nombre justamente por el lugar donde se están originando. Si estamos en el estómago, entonces se denomina mesogastrio, porque aparato gástrico también se le conoce al estómago, gástrico, ¿no? Malestar gástrico, malestar al estómago, ¿no? Entonces todo lo que es gastrio va a ser referido, se refiere a lo que es el estómago. Entonces mesogastrio es el mesenterio del estómago. En el duodeno, el mesoduodeno. En el colon, el mesocolon. Todo eso es el mesenterio, pero del lugar, de la región exacta en donde está esta capa doble del peritoneo. Ahora bien, en la región del ilion y del yeyuno, este mesenterio se va a denominar mesenterio a secas. También se le conoce como el mesenterio propiamente dicho, ¿no? Podríamos decirle también el mesoilion o el mesoyeyuno, pero no. Se le conoce como el mesenterio propiamente dicho. Entonces el peritoneo, que es la membrana que va a recubrir la superficie interior del abdomen y forma varios pliegues que van a envolver a las vísceras, ¿no? Esa es la función del peritoneo, envolver las vísceras para conectarlas con el cuerpo o con diferentes órganos y que de esta manera tengan una posición exacta y no se caigan, ¿no? Ahí nosotros estamos viendo en la imagen, que es una imagen del libro del Netter de anatomía, en donde nos está representando al mesenterio, ¿no? Ahí estamos viendo que es una capa grasa doble que está recubriendo justamente a las que son las vísceras. Entonces el peritoneo va a ser dividido en lo que es el intraperitoneo, que quiere decir que rodea un órgano y lo conecta con la pared del cuerpo, y el retroperitoneo, que solamente recubre la superficie anterior, es decir, que no va a conectarlo con la pared posterior del cuerpo. Entonces esta clasificación es muy importante que la tengan en cuenta y que la recuerden, ¿no? Que el peritoneo se divide en intraperitoneo y retroperitoneo, y a partir de esta clasificación es que a los órganos se los va a conocer como órganos intraperitoneales o retroperitoneales, y a medida que vamos a desarrollar la clase nosotros vamos a ver cuáles son estos órganos que van a pertenecer al intraperitoneo y al retroperitoneo. A su vez esta clasificación va a ser muy importante para el curso de anatomía, ¿no? Ya que vamos a ver, por ejemplo, que el órgano retroperitoneales por excelencia es el riñón, porque solamente tiene peritoneo en su porción anterior y en la parte posterior no. Entonces esto lo recuerdan, por favor. Ahora vamos a pasar a ver los ligamentos peritoneales, ¿no? Los ligamentos peritoneales también son un tipo de mesenterio que van a estar representadas justamente por capas dobles de peritoneo, que van a pasar de un órgano a otro, ¿no? O de un órgano a la pared del cuerpo. Por ejemplo, en el caso del estómago, del aparato digestivo, tenemos todos los ligamentos a través de esa imagen. El ligamento falciforme
es el ligamento del hígado que va a dividir al hígado en dos porciones, en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo, ¿no? El ligamento redondo del hígado, que también es un ligamento muy importante, porque vamos a ver que este ligamento redondo del hígado va a ser en el adulto un rezago embrionario de lo que era la vena umbilical, ¿no? El ligamento hepatogástrico, que es el que conecta el hígado con el estómago, el ligamento hepatoduodenal, aquel que conecta el hígado con el duodeno. Y esta característica es una característica muy importante del ligamento hepatoduodenal, ya que contiene la tríada portal, ¿no? Si ustedes ya han llevado el curso de histología, van a ver que la tríada portal está formada por la arteria, por la vena porta, por la arteria hepática y el conducto hepático, ¿no? Entonces, esta tríada porta está en el ligamento hepatoduodenal, porque justamente el conducto de las vías biliares van a irse al duodeno. Bueno, sigamos. El ligamento coronario, ¿no? También es el ligamento del hígado. El ligamento gastrofrénico es el ligamento que conecta dos órganos. En este caso sería el estómago con el vaso. Frénico también se le denomina el vaso. El ligamento gastroesplénico, el ligamento gastrofrénico es la parte del diafragma que va a conectar, no frénico, porque justamente por ahí pasa el nervio frénico. Entonces, el ligamento gastrofrénico conecta el estómago con el diafragma. El ligamento gastroesplénico, ahora sí, es el que va a unir a dos órganos que son el estómago con el vaso. El ligamento frenocólico es el que une lo que es el vaso con el colon, y el ligamento gastrocólico es aquel ligamento que une el estómago con el colon. Entonces ahí están detallados todos los ligamentos que van a pertenecer a lo que es el mesenterio, que van a unir un órgano con un órgano o un órgano con la pared del cuerpo, ¿no?